Las culturas étnicas son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas las distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia. Está constituido por personas que comparten tanto una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa, también por su forma de vestir, forma de hablar y cómo viven. Las etnias que están en peligro de desaparecer son lacandones, mochós, chujes, canjobales, jacaltecos, cachiqueles y mames. Los grupos étnicos de Chiapas son 13: acatecos, choles, chujes, jacaltecos, quichés, lacandones, mames, mochós, tecos, tojolabales, celtales, tzotziles y zoques. Acatecos. Los miembros del pueblo acateco hablan una lengua que pertenece a las raíces mayas. Por lo tanto, son un grupo étnico de ese origen, aunque sus asentamientos principales están en San Miguel Acatán, Guatemala. Se han extendido por estados de México, incluyendo Chiapas. Choles. Aproximadamente en el año 1530, los choles salen de la selva chiapaneca hacia lo que hoy es Palenque, Tila y Tumbalá. Chujes. Los chujes, también conocidos como pueblo chuj, se encuentran en su mayoría en Guatemala. Según el INEGI, en el censo del 2000 había 1,796 hablantes de chuj, de ellos el 60% era menor de 15 años. Quichés. Chiapas es uno de los estados en los que habitan los indígenas quichés, en los municipios de Las Margaritas y Marqués de Comillas. Lacandones. Esencialmente, este grupo étnico ocupa la zona sélvica de Chiapas, llamada Selva Lacandona. Migraron durante diversos periodos hacia la selva, pues huían de los intentos de ser reubicados en los llamados pueblos de paz. Mames. Los mames de la parte mexicana se asientan en varias comunidades chiapanecas, entre ellas Acocoyagua, Acapetagua, Frontera Hidalgo, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tuzatán, Unión Juárez, Maravilla Tenejapa y Frontera Comalapa. Mochos. Los mochos se asentaron en alguna de las poblaciones periféricas de la cabecera municipal de Motocintla, que está localizado al sur de la Sierra Madre. Tecos. Los pertenecientes a este pueblo indígena suelen vivir en el municipio de Mazapa de Madero. Tojolabales. Aproximadamente el 90% de los tojolabales habitan en Las Margaritas y Altamirano, en el sureste de Chiapas, en tierras que colindan con Guatemala. Celtales. La mayor parte de los indígenas celtales se asentaron en la región conocida como Los Altos. Tzotziles. Algunas de las comunidades donde se encuentran son Chalchihuitán, Chamula, Mitontic, Sinacantán, Huitiupan, Simojovel de Allende, Bochil, Ixhuatán, Soyaló, Ixtapa, Teopisca y San Cristóbal de las Casas. Zoques. El territorio que ocupan actualmente los zoques en Chiapas se divide en 3 partes. La primera es la vertiente del Golfo, la segunda la sierra y la tercera la depresión central. Son muchos los factores que llevan a la extinción, pero el principal es la globalización. También influye fuertemente la migración indígena local, nacional e internacional. No se deja de reconocer que hay una gran influencia en la educación profesional. Uno de los principales factores son las consecuencias de la falta de investigación y de enseñanza, contrario a otros grupos que sí tienen mayor trabajo de investigación y financiamiento. Ante la problemática de las etnias en peligro de extinción en ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a extender a todas las etnias del país, apoyarlas y estar al pendiente de sus necesidades. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice: la concepción de que no es civilización o es atraso es rotundamente falsa. Los pueblos originarios tienen mucha cultura, hay que mantenerlos con mucho orgullo. El que no sabe de dónde viene difícilmente sabrá hacia dónde va. El estado de Chiapas tiene una población pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas. La realidad es que, tal y como hemos visto, las lenguas indígenas siguen desapareciendo y está en nuestras manos preservarlas.
Introducción del uso de las lenguas indígenas en la administración pública que presta servicios a territorios indígenas. Difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplegado los indígenas con documentación en lenguas indígenas. Creación de centros de estudios de lenguas indígenas en las universidades. Edición de publicaciones en lenguas indígenas. Enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. En México, los directores generales de los Institutos Nacionales de los Pueblos Indígenas y de Lenguas Indígenas, respectivamente, suscribieron un convenio de colaboración con la finalidad de impulsar el reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades, en particular, de sus derechos lingüísticos.